voy a estar predicando bajo el tema Se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. O siendo rico se hizo pobre. Nosotros veníamos hablando de las paradojas en la Biblia. Los domingos hemos estado hablando de las paradojas en la Biblia. Ya tenemos como 4, creo, o 5 domingos que hemos hablado de las paradojas. En un primer momento hablamos de esa que decía ir de ejército en ejército o de poder en poder. También hablamos de una muy especial que me gustó mucho, que es creo, Señor, ayuda mi incredulidad, de este hombre que llevó a su hijo endemoniado al Señor Jesucristo. Hablamos también de ir en esperanza contra esperanza. Y recuerdo, hermanos, que aquí hablamos de Abraham y de que era mejor tener la risa de Abraham que la risa de Sara, porque Abraham se rió porque creía, en cambio Sara se rió incrédula. También el primer culto que tuvimos acá, así de esta manera, hablamos de gloriarnos en las tribulaciones. Y recordamos cómo Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel, en lo más profundo, en el sótano, ¿cierto? Más profundo. Y los otros presos, ellos cantaban a medianoche y los otros presos los escuchaban muy atentamente. E incluso en ese momento hubo un terremoto y el carcelero se iba a matar porque hubo ese terremoto. Entonces ellos estaban a medianoche cantando, o sea que se estaban gloriando en las tribulaciones. Eso forma el carácter, eso ayuda a formar el carácter. El domingo pasado, que fue el segundo culto que tuvimos de esta manera, hablamos de que Pablo se glorió en las flaquezas, no se glorió en la manifestación que él tuvo cuando fue al paraíso, al tercer cielo, sino que él se glorió en el hombre interior, no en el hombre exterior, no en lo que se podía ver, sino en lo que no se podía ver. Entonces él trató de mostrar la verdadera gloria en esa flaqueza, y por eso el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza, en la debilidad se perfecciona. Él tenía un aguijón en la carne, no sabemos qué era exactamente, pero le pidió al Señor 3 veces que lo quitara y el Señor le dijo que no, que le bastaba su gracia. Eso mismo, hermano, entonces, que le pasaba a Pablo, de alguna manera también le pasó al Señor Jesucristo. Esta semana nosotros leímos un devocional del pastor James Stewart, no recuerdo si fue el martes o el jueves, donde nos hablaba de la unidad de los sufrimientos de Cristo con nuestros sufrimientos. Como dijo Pablo, él dijo que él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor. Vamos a leer eso en Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 13. De aquí en adelante nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Eso nos habla entonces de que los sufrimientos del Señor los unimos a nuestros sufrimientos. No que sean iguales, no que lo que Él sufrió, los dolores que Él tuvo son los mismos dolores de nosotros, sino que son unidos los de Él a los de nosotros, y entonces podemos tener esa comunión con el Señor. En segunda carta a los Corintios capítulo 13, segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 3 dice así: pues que buscáis la experiencia de Cristo que habla en mí. Entonces mire que está diciendo el apóstol Pablo que la experiencia de Cristo, lo que experimentó Cristo, habla en él o está en él.
¿cierto? Está en él. Lo que habló Cristo, lo que vivió Cristo, lo que vivenció Cristo también se muestra en Pablo. Y muestra cómo Cristo es poderoso en ellos, porque dice, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive empero por poder de Dios. Porque también nosotros, aunque somos flacos en él, empero viviremos con él por el poder de Dios hacia vosotros. Entonces se muestra que la experiencia de Cristo habla en Pablo y muestra a Cristo como poderoso en ellos. Fue crucificado en flaqueza, empero vive por el poder de Dios. En estos días hablábamos, aquí está la hermana Valentina, el hermano Iván, que está en el instituto. Hablábamos en estos días también de que el Señor sufrió mucho y también que el Señor se enfermó en la cruz. Isaías capítulo 53. Dios bendiga al hermano José Luis Moreno, Dios te bendiga, a la hermana Jexi también Dios la bendiga, Juan Camilo Leal, bendiga a Camilo. Isaías, ¿qué dije yo? 53. Isaías 53, el versículo 10 dice, con todo eso Jehová le quiso moler, sujetando la enfermedad. O sea que hablamos que el Señor también se enfermó cuando estaba allí en la cruz. Claro, antes de morir se tenía que haber enfermado. O sea que posible al Señor le dio fiebre. El Señor Jesucristo le dio fiebre cuando estaba en la cruz, se le subió la temperatura. Entonces así, hermanos, nuestras enfermedades también nos dicen algo porque están en conexión, digamos, con los sufrimientos del Señor Jesucristo. Entonces, decíamos en el Instituto Bíblico que hay 4 causas para las enfermedades. Encontramos 4 causas para las enfermedades. Dios te bendiga, Pastor Oscar. 4 causas. La enfermedad puede ser un castigo por el pecado. Puede ser. O sea, dijimos en el instituto, eso es posible que por el pecado, entonces como un castigo, llegue una enfermedad. En algunos casos. La enfermedad puede ser para que Dios muestre su gloria. También es posible, como ese ciego que los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó de sus padres para que esté ciego? Le dijo, no, esto es para que se vea la gloria de Dios. Lo mismo con la enfermedad de su amigo Lázaro. Entonces es posible también. La enfermedad puede ser para que Dios siga formando su carácter en nosotros. Más casos todavía. La enfermedad tiene que ver con que Dios está formando su carácter en nosotros. O la enfermedad es consecuencia del pecado de Adán. Eso en todos los casos. En todos los casos. Porque a consecuencia del pecado de Adán llegó el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte. Entonces, en todos los casos, nuestras enfermedades tienen que ver con el pecado de Adán. Pero en muchos casos, en una gran mayoría, nuestras enfermedades tienen que ver con que Dios quiere formarnos. ¿Cómo se dice? Poner el carácter de nosotros. O sea, son enfermedades para que nosotros aprendamos. Y las tribulaciones y todo eso. Entonces, esa unión con Jesús en sus dolores es una clara doctrina bíblica. No es una tontería, no es que yo me esté inventando eso. Eso está en varios versículos. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. El versículo 10 dice: llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Entonces mire que él está diciendo que en Gálatas dijo que él llevaba las marcas del Señor, y aquí dice también que dice, llevo en mi cuerpo la muerte del Señor Jesús. O sea que es una unión, una comunión muy clara, donde Pablo está viendo como que sus dolores, sus cosas difíciles, complicadas, también se pueden unir, digámoslo como un ejemplo, para no decirlo místicamente, pero como un ejemplo, se pueden unir a los dolores del Señor Jesucristo. Como un ejemplo, digamos que él lo tenga. También en Colosenses 1:24. Mire Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces mire que también ahí podemos ver que hay una unión entre, digamos, entre lo duro que le pasó a Pablo y lo que le está pasando, o lo que le pasó al Señor Jesucristo. Entonces, aún Pablo pensaba que todavía le faltaba sufrir más, que le faltaban más marcas. No que tengamos nosotros exactamente las mismas heridas en los mismos lugares del cuerpo del Señor Jesucristo, o que nos salgan estigmas, como hay gente que dice, vea, me salieron las marcas del Señor, y entonces empezaron a salir sangre por acá, por las manos, que vea que ya tengo las marcas. No. Eso es un misticismo que tiene algunas personas, y eso no es lo que estamos queriendo decir. Estamos queriendo decir es como que hay una unión de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas con lo que le pasó a Cristo, que podemos llegar a tener esa idea. Mire, yo estoy sufriendo como cristiano y de la misma manera sufrió el Señor Jesucristo. O a través de esa enfermedad o a través de esos problemas es que Dios está haciendo algo en mi vida, Dios está tratando mi vida, y tengo que entender que es Dios el que está haciendo algo conmigo, aún a través de las circunstancias. Siempre me iba bien, ya llegó un momento en que me empezó a ir mal, y es Dios haciendo algo conmigo. Entonces es como un asunto que se une al sufrimiento del Señor Jesucristo. Esa es una doctrina también que está clara en Filipenses 3. Mire, Filipenses 3, versículo 10. Dice, por conocerle a Él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, o sea que le podríamos llamar a esa doctrina la doctrina de la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte. Entonces en nosotros pasa de alguna manera, no exactamente, ni nos van a salir estigmas en la frente, ni en el costado, nada de eso. Esa gente que está en otro cuento, no es bíblico, pero de algo nosotros tenemos una comunión con los padecimientos de Cristo. Como un ejemplo de lo que Él sufrió, nosotros también sufrimos. Entonces, en cada uno de diferente manera. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes formas en que les llegan los problemas, las tribulaciones o las enfermedades. Cada uno tiene diferentes maneras, diferentes formas. Pero la idea es que eso sea para nuestro provecho, para que Cristo sea poder en nosotros, como dijo el texto que leímos de Segunda de Corintios, ¿qué dije yo ahorita? 13, ¿cierto? Segunda de Corintios 13, versículo 3, que dice, pues que buscáis la experiencia de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, sino que antes es poderoso, porque aunque fue crucificado por flaqueza, vive pero por poder de Dios. Entonces el Señor Jesucristo fue crucificado en debilidad, se enfermó, en flaqueza, en angustia. Él no, ¿cómo se dice? Le pegaron, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, le dio fiebre, posiblemente le llegaron moscas a las heridas, lo colgaron allá, posiblemente no puede respirar. Yo no he hecho un estudio exacto de todo lo que pasaría en ese momento de la crucifixión, no lo he hecho, pero he escuchado, he leído gente que ha hecho esos estudios. Pero entonces sabemos que aunque estaba en toda la debilidad, digamos, su cuerpo era débil, ahí es donde se está mostrando su fortaleza, donde está viendo su fortaleza. Él dice que Él es poderoso en nosotros, dice el versículo 3, antes Él es poderoso en vosotros, y también dice el 4, pero viviremos con Él por el poder de Dios hacia vosotros, o sea que es poderoso en el presente, pero también viviremos con Él en el futuro, por el poder de Él también se mostrará en el futuro. O sea que es poderoso ahora y poderoso en el futuro. Es decir, esa victoria es presente y futura. Es como que Jesús, por medio de sus dolores, nos hace más fuertes. O como dice otro versículo, por medio de su pobreza nos hace ricos. Y entonces ahí está el punto que quiero decir esta tarde. Por medio de su pobreza nos hace ricos. Y eso está en la misma carta de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y esa sería la paradoja de hoy. Que Él, siendo rico, se hizo pobre, o se hizo pobre siendo rico. Capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9.
Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. Búsquelo en su Biblia, ¿verdad? Que ahí está en la Biblia. Aquí todos los hermanos están acá, el grupo de acá están mirando en la Biblia. Entonces búsquelo en su Biblia. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. O sea, que mire que esa es una paradoja. Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros siendo pobres nos seamos ricos. ¿Sí ve la paradoja que hay? Siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres seamos ricos. Entonces dice, bueno, aquí yo no entiendo. Aquí ya nomás cerremos la Biblia, que eso está muy enredado. Está muy enredado. Quieren predicar esas cosas tan enredadas. No, mucha teología, mucha cosa. No, eso es de la Biblia. Y la Biblia hay que mirarla con todo como está ahí para que nos dé respuestas a la vida, porque no hay respuestas. Si estamos predicando la misma cosa, siempre no hay respuestas. Entonces la Biblia le da una respuesta al ser humano, le da una respuesta de vida. Y una respuesta de vida es que Cristo siendo rico se hizo pobre, para que nosotros siendo pobres seamos ricos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de riqueza es esa? ¿Será la riqueza de que, bueno, voy a tener mucha casa, voy a tener un carro, voy a tener casas, una finca, voy a tener... No veo que esté hablando ahí, esa es una metáfora, pero no que esté hablando de la riqueza material. No está hablando de la riqueza material, sino que está hablando de otro tipo de riquezas, que son las riquezas que Él nos da, Ahora, teniendo el Señor todo, teniendo el Señor Jesucristo todo lo que pudiera querer tener, teniendo todo el poder para vivir plácidamente, porque Él tenía todo el poder para vivir plácidamente, tenía legiones de ángeles que lo podían cuidar, teniendo Él todo el poder, decidió despojarse de muchas de sus cualidades divinas para enriquecer a los hermanos. ¿Qué tipo de riquezas son estas entonces? Creo que tenemos algunos ejemplos bíblicos de este hecho. Y esos ejemplos, en sí cada ejemplo es una paradoja también. Estamos en este tema de las paradojas. Cada ejemplo es una paradoja. El Señor siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Eso es una doble paradoja. Ahora voy a dar algunos ejemplos. Primeramente, mire por ejemplo esto. Dios creó los ríos y las fuentes de las aguas. Proverbios 8. Proverbios 8. Proverbios 8. Bendito el Señor. Proverbios 8, gloria a Dios, capítulo 8, versículo 22 dice: Jehová me poseyó en el principio de su camino. Creo que está hablando de la sabiduría. Mire cómo dice: Jehová me poseyó en el principio de su camino, desde entonces, antes de sus ¿qué? De sus obras. O sea, de lo que Él iba a hacer, 23. Eternalmente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Eso quiere decir que Dios, una de las obras de Dios, son las fuentes de las muchas aguas. O sea, que Dios hizo los ríos, Dios hizo el agua, hizo la naturaleza, pero digamos que aquí de una manera especial hizo los ríos. En Isaías 55.1 él mismo se muestra como esa fuente de agua. Isaías 55.1 dice así: oh, todos los sedientos, venid a las aguas. Y esa venida a las aguas es como venid a mí. Todos los sedientos, venid a las aguas, como venid a mí. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, bueno, hay un versículo que dice: me dejaste a mí, fuente de vida eterna o fuente de agua de vida. Me dejaste a mí. Pero Él está diciendo: venid a mí, venid a mí, venid a las aguas. Y después dice el 6: buscad a Jehová
mientras se halla. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios es el creador de las aguas y que Él mismo es agua de vida, ¿cierto? Que Él mismo es agua de vida, el creador de las aguas. Eso entonces Dios nos indica que Dios no puede tener sed. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo en la cruz tuvo, como dice el Salmo 69. Salmo 69. Espero, hermano, que esté atento. Salmo 69, versículo 21. Que dice allá: y pusieron en mi comida hiel, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso es un salmo, es una profecía mesiánica, ¿cierto? Sobre el Señor Jesucristo. Dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea que el Señor tuvo sed. Pues recordemos que Él dijo en la cruz: tengo sed. Y le dieron a beber vinagre. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que Él, siendo el que creó el agua, que Él, siendo el que creó las fuentes de las aguas, tuvo sed. Es una paradoja. Entonces el Señor, siendo rico, siendo la fuente de agua de vida, tuvo sed, para que aquel que en Él crea no tenga sed jamás. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 13. Gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré será en el pozo de agua que salte para vida eterna. Entonces la paradoja es: Él creó todo, el agua, las fuentes de las aguas, Él es agua, y tuvo sed, siendo rico se hizo pobre, para que el que tome de esa agua, o sea, el que crea en Él, el que beba de Él, tenga agua de vida. Tenga agua de vida. Entonces, quiere decir que el Señor Jesucristo puede saciar la sed espiritual. No es un hombre, no es un maestro, no es una filosofía, ni es un partido político. Ningún hombre puede calmar nuestra sed espiritual. Ninguna mujer puede calmar la sed espiritual. Ninguna filosofía puede calmar la sed espiritual, ni ninguna iglesia puede calmar la sed espiritual, ni ningún partido político. Hay gente que se matan ahí, que yo soy de un partido, yo soy del otro, y se matan. La gente está loca, ¿entiendes? Ningún partido político puede saciar nuestra sed espiritual. Ninguna mujer. Ahí dice: hay hombres que dicen: ya, me voy con esta mujer y ahora sí me compongo la vida. No, hombre, la gente no piensa que la sed espiritual la puede saciar es el Señor Jesucristo. Nadie más. Porque Él, siendo el creador de todo, el creador de las fuentes de las aguas, siendo rico, se hizo pobre, tuvo sed, para que nosotros, siendo pobres, buscando el agua en una mujer, en una filosofía, en un partido político, en una iglesia, en una religión, buscando en eso la vida, ahí dice: yo me voy de esta iglesia porque me gusta más esta, porque allá se sienten más las cosas, porque esta iglesia es mejor que la iglesia. O sea, están locos, están buscando, tienen la sed espiritual, están buscando en una religión, y no están buscando en la fuente del agua que tuvo sed y pidió agua, y era el Señor Jesucristo. ¿Y para qué lo hizo? Para que el que crea en Él beba de la fuente de agua de vida. Entonces, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora voy a dar la segunda paradoja. La segunda, mira el Salmo 62. Siendo rico se hizo pobre. Salmo 62. Bendito sea el Señor. Salmo 62, gloria a Dios. Salmo 62, versículo 5 dice: en Dios solamente repósate, oh alma mía, porque de Él es mi esperanza. Oiga, en Dios solamente repósate. O sea que Dios es tranquilidad, Dios es calma, Dios es tranquilidad, Dios es calma. En Dios solamente repósate. Dios es descanso, descanso. La Biblia dice que Dios no se fatiga.
Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? Mire lo que dice ahí, mire lo que dice ahí. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios no se fatiga. Dios no tiene, estoy tan cansado, voy a descansar un poquito, voy a relajarme un poquito. No, Dios no se fatiga, Dios no se cansa, porque Dios es el descanso. Hay un nombre en hebreo que no lo tengo acá, no lo consulté exactamente, pero yo lo he leído. Hay un nombre en hebreo, así como los nombres de Dios, hay uno que dice Dios es descanso. Así como dice Dios es salud, Dios es mi bandera, Dios, Jehová de los ejércitos, hay uno que es Dios es descanso. Dios es descanso. Dios no está por allá, estoy tan cansado. No. Dios es descanso, Dios no se fatiga. Pero entonces, ¿cuál es la paradoja, hermano? Mira el Salmo 22. Salmo 22. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Salmo 22. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 22, versículo 14. Dice: como aguas me escurrí. Ese es un salmo que habla del Señor Jesucristo. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Y mira el 14. Como aguas me escurrí. Y está hablando de Cristo en la cruz. Me escurrí, ¿sabes qué? Es como que lo exprimieron. Estaba sudando, sudó todo. Como cuando usted acaba de hacer ejercicio, de hacer un trabajo que está al sol. Él dice: como aguas me escurrí. Es como que lo escurrieron totalmente. Estaba totalmente sudado, bañado en sudor. ¿Eso qué significa? Que se cansó. El Señor se cansó. Estaba en la cruz cansado. Oiga, el que es el descanso estaba cansado. ¿Sí? Estaba cansado. Y después dice el 15: secóse como un tiesto mi vigor. Secóse como un tiesto mi vigor. Un tiesto es como decir un vaso de barro, que lo construyen, lo hacen con barro, lo ponen al sol para que se seque, ¿cierto? Así es que es un vaso de barro. Ustedes que saben más de cierto, es como el barro tiene agua, tiene agua, y lo ponen ahí, lo forman y después lo ponen al sol hasta que se seque ese tiesto y queda ya duro. No sé, yo le voy a pedir a la abuela que me prestara, pero no sabía si había un vaso de eso, como una cosa que queda, aquí no tengo una a la mano, queda duro. Una matera, una cosa, queda duro, queda como sin agua, sin nada, porque se secó. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesucristo dice: mi vigor se secó. ¿Qué pasó? Se escurrió de sudor. Eso significa que se cansó. Entonces, ¿cuál es la segunda paradoja, hermano, que yo quiero decir acá? Es la palabra, lo del barro, sí. La segunda paradoja es: él quedó, como sin agua en el cuerpo. Se escurrieron sus aguas. Esto indica que estaba cansado, seco. Entonces, mire, el descanso total, el descanso completo, la imagen, la idea que tenemos de descanso de Dios es la totalidad del descanso. La gente dice, hay un filósofo, creo que decía, un teólogo decía: es que la gente está buscando el descanso y nunca terminan de descansar. Yo me acuerdo del descanso. Te está buscando algo, el descanso, y nunca terminan de descansar. ¿Por qué? Porque no lo buscan en el verdadero descanso que es Dios, sino que buscan el descanso, que digo yo, en una cama. Hay gente que acuesta en una cama y se levantan cansados. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo levantó? Se levantó cansado. ¿Por qué? Porque se movió mucho, porque soñó que venían unos animales que le iban le estaban cogiendo, agarrando del cuello, y bueno, y son muchas cosas, que una bruja se le iba a montar. Y dice: ay, ¿cómo durmió? No, dormí mal. ¿Cierto? Porque están buscando el descanso donde no hay. Van a un baile, van a una fiesta, no, voy a descansar del trabajo, y salen de la fiesta más cansados todavía. Ay, voy con de mi novia, que con de mi novia sí tengo descanso. Van donde la novia les pega una cachetada, les dice una palabra, los maltrata y vienen más tristes. Ay, ¿cómo le fue de la novia? ¿Sí descansó? No, vengo peor. Porque la gente está buscando el descanso en lo que no descansa.
en lo que no es descanso. Y además, porque la paradoja aquí sería entonces que el Señor Jesucristo, siendo el descanso total, se cansó para darnos a nosotros el descanso, como dice Mateo 11:28. Siendo rico se hizo pobre, Mateo 11:28. Gloria a Dios. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Ahí está el descanso. Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Por qué la gente no descansa? Porque no lo buscan Dios. No lo buscan Dios. Lo buscan otras cosas. No lo buscan Dios. Entonces, hermanos, el descanso total es Dios mismo, el Dios de reposo. Se cansó, fue a una cruz a cansarse, a sudar, a quedar como un tiesto, para que se cumpliera que aquellos que en Él creen son los que tienen descanso. Esta mañana lo que les mandé en el devocional pequeñito de 2 minutos o de 3 minutos, creo, 3 minutos que me ayudó a grabar David, el descanso, lo que la tsunamita le dio a Elías: una cama, una mesa, una silla, ¿qué más? Y un candelero. Pero ¿cuál es la primera cosa? Una cama. O sea, que era ¿qué? Descansar en Dios. Si uno no descansa en Dios, lo demás como que no viene. Lo primero es descansar en Dios. Entonces, Él, siendo rico, se hizo pobre para darnos descanso. Y eso significa un alma en paz, un alma en tranquilidad, un alma que no vive pensando que los demonios la van a atormentar, que no vive pensando que los amigos le están haciendo daño, un alma que no vive inquieta porque le va a quedar mal a no sé quién, o le van a quedar mal a aquellos, o que este no está haciendo bien las cosas. Un alma que no vive inquieta: ay, ya no tengo trabajo, ya no sé, estoy en una inquietud. Un alma que vive, inquieta: ay, no, que aquel que está mirando, que están viendo por allí, que me van a dejar por otro. No, Dios vino para descanso, tranquilidad y reposo. Él, siendo rico, se hizo pobre para darnos descanso. Tercera paradoja, número 3. Vamos a Revelación 1:13. Revelación o Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Revelación Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con una cinta de oro los pechos. Entonces dice, de una ropa que le llegaba hasta los pies, ¿cierto? Una ropa. Algunos asemejan a Cristo aquí con el ángel de Daniel 10:5. Vamos a Daniel 10:5. Algunos asemejan a Cristo de Revelación 1:13 con el ángel de Daniel 10:5, que dice: y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos, ceñido sus lomos de oro muy fino, su cuerpo como de Tarsis, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. Bueno, pero dice que vestido de lienzos y de oro. Entonces, el Señor Jesucristo, en el libro de Revelación de Apocalipsis, tenía un vestido que lo cubría todo, y muy posiblemente de las telas más finas y de oro. O eso fue lo que vio Juan y Daniel. Él se podía vestir como quisiera, porque él era el creador él era el creador de todas las cosas de todos los elementos con los que se hacen las telas, de la seda, el creador de todo. Él se podía vestir de la manera más fina que él quisiera. Pero ¿sabe qué pasó? Mire lo que dice Mateo 27:35. Mateo 27:35. Gloria a Dios. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Él que podía vestirse como le diera la gana, como quisiera, porque era el creador del lino, de la seda, del algodón, del oro, de la plata, de lo que quisiera el creador, se podía vestir todo de oro. El creador de todo, ¿qué pasó? Lo colgaron sin ropa. Que lo colgaron desnudo totalmente. Otros dicen que tenía un delantal, pues algo adelante, ¿cierto? Pues otros dicen, no, a él lo colgaron desnudo, pusieron allá desnudo. Yo no sé, y yo no sé si se puede saber si tenía el delantal adelante, sus partes íntimas, o si estaba desnudo, yo no sé. Pero sé que el creador de la ropa, el creador de todo con lo que podía formar ropa, el que podía tener el vestido más maravilloso del mundo, le colgaron allá sin ropa. Eso sí, señor. Eso sí, señor. Entonces, mis hermanos, ¿para qué? ¿Por qué? Siendo rico se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre. Pudiendo vestir lo mejor que quisiera, se hizo como si estuviera por ahí sin ropa. Se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Darnos a nosotros el vestido de salud y justicia. El vestido de salvación y justicia. Mire, Isaías 61. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Isaías 61:10 dice: gozando me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, me cercó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta con sus joyas. O sea que nos vistió de salvación, de justicia, y como si estuviera, como con joyas, pues, o sea, mejor dicho, como la novia que él está preparando para su boda, que es la iglesia. Entonces nos puso con todo el vestido. O sea, él siendo rico se hace pobre, teniendo toda la ropa que pudiera tener, se hace pobre, los colgan desnudo para vestirnos a nosotros de salud y de justicia. Salud y de justicia. Entonces, hermano, esa es otra paradoja maravillosa que vemos ahí. Nosotros somos los escogidos del Señor. Vea que recuerde que en Mateo dice que el reino de los cielos, creo que dice así, que es como si un hombre invitara a su gente a las bodas. Y por allá vieron uno que estaba sin el vestido de bodas y lo sacaron y lo mandaron para el fuego. Si nos vieran a nosotros, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no nos sacan. ¿Sabe por qué no? Porque ya tenemos puesto el vestido de las bodas. Es que estaba ya, estaba de colado. No había creído en el Señor. Estaba de colado. Pero nosotros ya tenemos el vestido de las bodas. Ahí nos dejan en la boda. Nos dejan ahí. En Revelación 19:8, gloria a Dios. Revelación 19:8 dice así: Revelación 19:8 dice: y le ha sido dado, bueno, el 7 dice: gocémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado, y le ha sido dado que se vista de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Vea qué bonito es, las justificaciones de los santos. ¿Y quién es el que nos justifica? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Él? Él ya nos dio el vestido de boda. Nos dio el vestido de boda. ¿Cómo? Siendo rico, haciéndose pobre, para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos. Gloria a Dios. Entonces tenemos tres paradojas. Una que es: el agua de vida tuvo sed para que nosotros nos saciemos espiritualmente del agua de vida que es Él. Él, siendo el descanso, se cansó para que nosotros podamos tener el descanso que es estar en Cristo. Y Él, siendo rico, para poder vestirse como quisiera, lo colgaron desnudo para que nosotros seamos vestidos de justicia. Número 4. Mira Isaías 53, 7. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, él fue una oveja trasquilada. Como oveja
delante de sus trasquiladores. Fue una oveja trasquilada. Le querían era quitar la lana, ¿cierto? Y después lo mataron, pero querían quitarle la lana. El Señor Jesucristo, siendo rico, fue una oveja no pastoreada, sino que fue una oveja trasquilada que la tuvieron era para quitarle la lana, para aprovecharse de esa oveja. Fue un cordero al que lo mataron y no lo pastorearon. Aún así él no abrió su boca. Eso es muy raro porque es una paradoja. Él fue una oveja no pastoreada y sin embargo él es el mejor pastor. Salmo 23.1 dice, Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, no me faltará. Jehová es mi pastor, y como dice aquí en la antigua versión, no me faltará. No dice nada. Puede que me falten algunas cosas materiales, puede que algunas cosas materiales, pero lo importante no es sobre lo material, lo importante es que Él no nos va a faltar. Él no nos va a faltar. Él va a estar con nosotros. Y lo material que nos falte, pues no nos va a hacer falta. No lo vamos a necesitar porque lo tenemos a Él. Porque lo tenemos a Él. Entonces, aquel Jesús, oveja no pastoreada, sino trasquilada, fue el mejor pastor. O es el mejor pastor. El mejor pastor. ¿Quién puede ser el mejor pastor del mundo? Cristo Jesús. ¿Quién es el que puede guiar mejor a un pueblo por las praderas? Cristo Jesús. ¿Quién es la persona que mejor puede alimentar a su rebaño? Cristo Jesús. Él es el mejor pastor y fue llevado como una oveja para trasquilarla y aprovecharse de esa oveja. ¿Y sabe por qué? Para que nosotros podamos ser pastoreados por el mejor pastor. Como dice Juan 10. Juan 10. Gloria a Dios. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿sabe por qué Él se dejó llevar a la cruz como un cordero mudo? Porque Él nos iba a dar vida eterna. Vida eterna. Dice ahí, yo les doy vida eterna, dice el versículo 28. Porque Él fue una oveja no pastoreada. ¿Por qué había visto ese versículo de esa manera? No lo había mirado así nunca. Pero ahorita, hoy lo estuve repasando y me di cuenta. ¿Por qué Él fue una oveja no pastoreada? ¿Por qué se dejó llevar allá al matadero? Para darnos vida eterna. O sea, para darnos el mejor pastoreo. ¿Por dónde empieza el mejor pastoreo? Para darnos vida eterna. Por eso el versículo 15 dice, de ahí mismo de Juan 10 dice, como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Puso su vida por las ovejas. Él siendo el pastor que tenía su rebaño, el mejor pastor, permitió que lo colgaran, ser llevado como oveja al matadero para darles vida eterna a sus ovejas. Alabado sea nuestro Señor, el mejor pastor, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros tuviéramos el mejor alimento espiritual y la vida eterna. Y finalmente, la última paradoja. La última. Juan, ahí mismo en Juan 14:6, un versículo que no sabemos, dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es la vida, la vida. Y siendo la vida, dice Juan 19:33, Juan 19:33, mas cuando vinieron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Siendo la vida, fue muerto. El que podía dar vida, el que puede dar vida, fue muerto. Ahí hay una paradoja. El que podía dar vida fue muerto. Como decía uno de los primeros textos que leímos en Corintios, dice, Él, aunque en flaquezas, es poderoso
es poderoso, porque con esa muerte nos dio vida. Ahí están las 5 paradojas que yo encontré. Primera es: Él, siendo el agua de vida, tuvo sed para que nosotros seamos saciados espiritualmente. La segunda es: Él, siendo el descanso, el Dios del descanso que da reposo, se cansó para que nosotros podamos tener descanso en nuestra alma creyendo en Él. La otra es: Él, teniendo la mejor vestido, pudiendo vestirse de la mejor manera, lo colgaron desnudo para que nosotros podamos vestirnos de salud y justicia. La cuarta es: Él, siendo el mejor pastor, fue una oveja trasquilada para que nosotros podamos tener al mejor pastor y vida eterna en ese pastor. Y la quinta es: Él, siendo la vida, fue muerto para darnos vida a nosotros. Vida eterna, vida con Él. Creo entonces, hermano, que ese verso de 2 Corintios que dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, se entiende así, de esa manera. Y ya nosotros somos ricos. Tenemos el agua que calma nuestra sed espiritual. Tenemos el descanso, el reposo de nuestras angustias existenciales en la persona del Señor Jesucristo. Tenemos los vestidos de justicia en la sangre derramada en el Calvario. Tenemos el mejor alimento espiritual dado por el mejor pastor que nos puede pastorear. Y tenemos la vida eterna que nos fue dada por su muerte. Esa es una verdadera riqueza espiritual. Algunos buscarán las riquezas materiales, pero ¿para qué? En este momento, hermano, ni pueden salir a la calle. No se pueden gastar esa riqueza material que tienen. Nosotros como creyentes tenemos la riqueza espiritual en Cristo. Entonces podemos vivir en esas riquezas espirituales, en el descanso, en el pastoreo, en el calmando nuestra sed espiritual, teniendo vida eterna. Podemos vivir esa riqueza. Los que tienen riquezas materiales ni pueden salir, están encerrados en la casa. Gloria a Dios. Ahora entonces yo le preguntaría a los que están viendo esto y escuchando esto: ¿cómo está usted, querido amigo? ¿Cómo está usted que me escucha? ¿Está en angustia? ¿Siente que le falta reposo? ¿Siente que le falta un descanso espiritual? ¿Está con sed espiritual? ¿Se da cuenta que ya todas las formas en que ha tratado de llevar su vida espiritual no han servido? Está pensando, está viendo, está notando que esas visitas allá, a los que le hablan de los ángeles o a su iglesia tradicional, lo sigue dejando con la misma sed espiritual. Entonces, haga un compromiso con Dios, no solo de sentarse y escuchar, sino de tomar las verdaderas decisiones que le faltan a su alma. ¿Cómo está usted, mi amigo, que me está? ¿Quiere que lo guíe el verdadero y único pastor? ¿Quiere que lo guíe el verdadero y único pastor que da alimento espiritual, que llena el alma? ¿Quiere tener la vida eterna? Pues entonces tiene que recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que recuerde, para que se acuerde que Él, que era rico, se hizo pobre para ser rico usted que es pobre. Ore a Dios y pídale a Cristo que entre en su vida. Vamos a orar y le damos gracias a Dios.